La cruzada por reducir la semana laboral a 40 horas se ha convertido ya en una de las luchas sociales más notorias en México y tal vez sea solo debajo de los movimientos feministas y obviamente los de búsqueda de personas. Como hacía muchas décadas no ocurría, los trabajadores y trabajadoras del país se han manifestado por mejorar sus condiciones laborales, obligando a las autoridades a incluir su demanda en la agenda pública. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado la reducción debido a las presiones de las cúpulas empresariales que definen sus intereses o defienden sus intereses y se niegan a trasladar a los trabajadores los beneficios que generan porque son los trabajadores quienes mantienen a estas personas. Y por desgracia, los políticos de todos los partidos, incluyendo Morena, parecen estar cooptados por estas cúpulas, pues han ido postergando en varias ocasiones la votación de una reforma legal a favor de las personas trabajadoras. Esto pese a que la Cámara de Diputados realizó un parlamento abierto en el que se escucharon las voces de expertos a favor y en contra supuestamente de la reducción, pero que en el fondo quedó claro que la reducción no supone riesgos para la economía del país y por el contrario sería una reivindicación para la clase trabajadora. Desde hace varios años diversos partidos han presentado iniciativas para bajar de 48 a 40 el máximo de horas laborales a la semana. Se trata de una jornada laboral recomendada por la Organización Internacional del Trabajo al menos desde 1935, lo que deja claro que México está muy atrasado en temas laborales respecto a los otros países. Y hay muchos ejemplos de lo anterior, pero quizá el más evidente es el caso del salario mínimo. Desde que comenzó el PRI a impulsar políticas neoliberales en México, el salario mínimo nunca subió de nivel de la inflación, lo que afectó a millones de personas y sus familias, personas trabajadoras, durante décadas, impidiendo sobre todo la movilidad social y condenando a la población a la miseria. Y no fue sino hasta mediados de la década pasada cuando se comenzó a hablar de la importancia de elevar el salario mínimo, tanto en foros empresariales como en el debate público. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en el 2018, una de sus primeras medidas fue decretar el incremento de 16%, que es casi el triple de la inflación oficial, para que aumentara el salario y además creó una zona especial en la frontera norte donde el indicador quedó en 176.72 pesos, que es el doble de lo que se pagaba en el 2018. A partir de ahí, el salario mínimo pasó de 102 a 278 pesos en el 2025 en casi todo el país, mientras que, como dije anteriormente, en la frontera norte el pago mínimo por un día de trabajo es de 419 pesos. El caso del salario mínimo puso en evidencia que los gobiernos deben imponer la voluntad del pueblo y su bienestar por encima de los intereses creados por los empresarios y que hacerlo no va a tumbar la economía como advirtieron durante muchos años algunos expertos. Otro ejemplo en la actualidad es el sistema de pensiones que aumentó significativamente la aportación patronal a las AFORES o bien la reforma al reparto de utilidades del 2021, gracias a lo cual los trabajadores ahora reciben cada año en promedio 90 días de salario por este concepto. Pero pese a estos antecedentes, los sindicatos patronales se siguen oponiendo a la reducción de la jornada laboral y usan a sus medios aliados para criticar la reforma. Es notorio el ejemplo de Ricardo Salinas Pliego, dueño conocido de TV Azteca y uno de los más grandes empresarios del país, quien sin empacho alguno le llama a la ley una ley pendeja. Pero la simple presión de la cúpula no explica a cabalidad por qué hasta ahora no se ha aprobado la reducción. Para que esto haya sido posible, se debe señalar que muchos legisladores federales de oposición y oficialistas han operado en contra de la reforma. Tal es el caso del diputado morenista Pedro Aces, quien tristemente también es líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, o conocida como la CATEM, uno de los principales sindicatos del país, además de ser conocido como un taurino fervil. En octubre pasado, ACE se manifestó en contra de la reforma, señalando con todo cinismo que los trabajadores de México quieren trabajar más, no un día extra de descanso a la semana. Por su parte, Ricardo Monreal, el ex líder de la bancada morenista en San Lázaro, ha solicitado que la reforma se aplique de manera gradual para no afectar a las empresas. Eso, claro está, si es que algún día se aprueba esta reforma. En cuanto al Ejecutivo, la última vez que la presidenta se pronunció sobre el tema fue en marzo pasado, cuando declaró que lo mejor es buscar un esquema consensuado, pero no descartó que se aprueben las 40 horas sin el visto bueno de las empresas. Este es a grandes rasgos el panorama que enfrenta hoy la
clase trabajadora mexicana en su lucha por mejorar su calidad de vida. Pero para hablar más a fondo sobre este tema, tenemos una entrevista donde quizá podríamos entender por qué no se ha aprobado las 40 horas y si eventualmente lograremos hacerlo. Han pasado casi 5 meses desde que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo desde el Zócalo que México tendría una jornada laboral de 40 horas y han pasado aún todavía más meses desde que en el Congreso se dio la discusión sobre la jornada laboral de 40 horas. En estos meses hemos escuchado de todo, desde empresarios que se niegan a esto, desde la aprobación de la supuesta ley Silla y desde la conversación entre el gobierno de México, entre el Congreso y entre los empresarios. Hoy, para hablar sobre en qué lugar nos encontramos, en si es posible por fin tener una jornada laboral de 40 horas, que por cierto países como Chile tienen desde hace muchísimos años, podríamos, hablar de esto y para eso tengo a Aurélien Boulabert. No sé cómo, Aurélien, su nombre es francés, lo voy a pronunciar como yo pueda. Es que lo podría pronunciar bien, pero no quiero ser Marta de baile, ¿sabes cómo? No, adelante, enseña tus frases. Aurélien Boulabert, ¿está bien? Que es activista, ya lo conocemos porque nos ha acompañado. ¿Habías estado en ese espacio antes? Aquí no, fíjate. ¿Aquí no? No. Pero conmigo en videocolumna. En videocolumna, es verdad. Sí. Bueno, ya es amigo de este espacio. Sí. Y ahorita estás en la conversación de las 40 horas, haciéndolo como tú lo sabes hacer bien, que es la conversación política y también en la calle, en la organización popular. Cuéntanos, ¿vamos a tener jornada de 40 horas o no? Hace 2 meses, en febrero, hicimos fiesta porque la había aprobado supuestamente el Congreso. Y ayer escuchamos a Gerardo Fernández Noroña decir, cuando los trabajadores tengan su propio partido, tendremos una jornada de 40 horas. Bueno, siendo del Partido del Trabajo. Y de un partido, exactamente te iba a decir, supuestamente de izquierda, ¿no? Donde tendrían que ser los derechos laborales pues una prioridad, que no lo son para él. Nada más un paréntesis, acuérdate que este señor despidió cuando llegó a todas las personas trabajadoras de Limpia, ¿no? No sabía esto. Que se quedaron pues en la precariedad, porque así es siempre, ¿no? Los contratos y los claros oscuros. Pero Claro. para regresar a las 40 horas yo creo que sí las vamos a tener. Y yo te voy a dar una primicia. Breaking news. Yo siento que el 1 de mayo la presidenta Claudia Sheinbaum va a presentar su iniciativa de las 40 horas. Acuérdate que viene en su compromiso número 60. Lo dijo en el Zócalo. De los 100, exactamente. Y yo sí creo que la presidenta es una persona que si anuncia, cumple. Y me parece que esa medida, pues hay un consenso general en el país. Creo que en cuanto a la población, evidentemente el sector empresarial es otra cosa, pero tarde o temprano vamos a tener esas 40 horas, yo creo que más temprano que tarde. Ahora el reto es pues promover la conversación, porque todavía no conocemos esta iniciativa de ley que se comprometió a presentar la presidenta. Actualmente hay 6 iniciativas que están en comisiones pendientes de dictaminarse. ¿En dónde estamos ahorita? Eso es lo que yo te quiero preguntar. A ver, en febrero se aprobó algo en el Congreso. ¿Qué fue lo que se aprobó? No se aprobaron las 40 horas. No se aprobó nada. Jamás. No, para nada. De hecho, hay 6 iniciativas. Hay unas iniciativas que proponen una reforma a la Ley General del Trabajo y hay otras reformas que proponen la modificación a la Constitución, porque hay que decirlo y muy pocas personas lo saben, pero esta normatividad laboral la tenemos desde hace más de 108 años. Es el artículo 123 de la Constitución que habla de las 48 horas. Imagínense, 48 horas en un país que forma parte de la OCDE, en un país que supuestamente debió haber avanzado como los demás países de la OCDE. Es el país de la OCDE que más trabaja, pero que tiene la productividad menor. Entonces, ahí hay una ecuación que no funciona. O sea, eso es falso, de que a más horas de trabajo, más productividad, más crecimiento. Eso, pues, ya lo demuestra la reglamentación en esos países, pero sobre todo estudios de la Organización Internacional del Trabajo y de la propia OCDE en 2021 y 2022, que demuestran que a menos horas laborales, mayor productividad. Ahora, algo de contexto. Algo de contexto. Me estoy acordando que en las redes sociales no puedes poner contexto. Pero algo de contexto. Algo de contexto. ¿En qué momento? O sea, empezamos a tener esta conversación de las 40 horas. ¿A partir de qué?
Yo sé que es una exigencia de las y los trabajadores y les trabajadores, pero me parece que en junio del año pasado empezó a escucharse lo de las 40 horas. ¿Fue a partir de una propuesta? Pues nació de la ciudadanía, de hecho, quien trae esa propuesta muy fuerte desde la parte popular ciudadana es el Frente Nacional por las 40 Horas, que se conforma pues de varias personas ciudadanas, también hay gente de organizaciones que pues están ahí, que se han manifestado para exigir la reducción del tiempo laboral. No es una reivindicación nueva. A finales de los 90s, justo entrando a la predemocratización de México, ya se estaban presentando las primeras iniciativas para la reducción del tiempo laboral. Entonces no es un tema nuevo, pero es un tema que primero no ha sido una prioridad y segundo ha sido un tema pues que realmente ha sido relegado de la agenda legislativa y por, yo creo, una cuestión, que es la cuestión empresarial nuevamente, y ese acuerdo entre la esfera política y la esfera económica que llamamos, como bien sabes, el neoliberalismo. Yo espero que hoy el poder social haga ese pacto con el poder político y que tengamos jornada laboral digna. Es que la clase empresarial mexicana es tan miserable que... ¿Te acuerdas que solicitaron un parlamento abierto para discutir si debería existir una ley que le permitiera a la gente sentarse en el trabajo? No, eso sí, o sea, terrible. Eso, y dicen que no tienen dinero. Imagínate que Walmart te dice, no tengo dinero, porque hay que decir las empresas. Ustedes cuando van al súper checan si las personas que les cobran en las cajas tienen asiento, que hoy es una obligación por ley. En Walmart no tienen. En algunas tiendas ya están empezando a ponerlas, pero en Walmart, entonces el parlamento abierto para opinar si la gente puede sentarse después de 8 horas de trabajo. O sea, imagínense. No, es absurdo. ¿No? Y no solamente eso, acuérdate también la discusión de las vacaciones. Cuando impulsamos que se duplicara el número de vacaciones hace ya un año, un poco más de un año, que fue una iniciativa de Patricia Mercado, a la cual se sumó Napoleón Gómez Urrutia y todos los partidos políticos, fue maravilloso. Había un consenso de los partidos políticos el día que se presenta la iniciativa. Y todavía, bueno, estábamos pidiendo el mínimo de la OIT. El mínimo de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, son 18 días. Y los empresarios nos pedían 12. O sea, ni siquiera el doble. O sea, no. O sea, querían 12 y querían de manera escalonada. O sea, pues es una batalla de lucha contra los privilegios. Entonces, tú decides si estás del lado de los privilegios o si estás del lado de los derechos de la mayoría de la gente que sí trabajamos. Que sí trabajamos, totalmente. Ahora, mencionabas a Patricia Mercado, que le mandamos un saludo, porque aquí hay el chismecito. A ver, ¿qué partido está impulsando esto? ¿Qué partido está frenándolo? Yo de entrada te diría que me imagino que un sector de la 4T, o sea, de Morena, está frenándolo porque dentro tienes al Partido Verde, que básicamente está formado por empresarios. Y luego tienes al Partido Acción Nacional, que no ha hecho en los últimos años más que legislar para empresarios y que la mitad también son empresarios. ¿Cuáles son los aliados y aliadas dentro del Congreso? Bueno, una cosa muy interesante de México es que justamente para mí los partidos políticos no respetan su ideología. Si los partidos políticos respetaran su ideología, tendrías, por ejemplo, lo mencionamos al inicio de la charla, pues al PT impulsando eso, a Morena impulsando eso, ¿no? O sea, en bloque. Hoy, pues no es el caso. Entonces, adentro de los partidos políticos no estoy viendo el consenso. De ninguno. Movimiento Ciudadano me parece que es el partido donde hay mayor consenso. Sin embargo, yo te voy a decir, hay también gente de Movimiento Ciudadano muy cercana al sector empresarial y que se dejan pues amenazar e influenciar por los intereses de la derecha. Lo vemos en Jalisco con un gobernador que es antiderechos, que está impulsando medidas pues antiderechos en contra de las infancias trans, en contra de las madres lesbianas, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay de todo en todos los partidos. Ahora, pues yo creo que pues hay personas diputadas que, como Susana Prieto, que fue la primera diputada de Morena en la legislatura pasada, ha
impulsar esa iniciativa. No sé si te acuerdas de ella, pero fue muy maltratada por Sí, su partido político, lo incluso con recuerdo, violencia política de género, ¿no? lo recuerdo. O sea, entonces está terrible. Entonces yo creo que esa es una agenda que no puede partidizarse. Creo que es una agenda que debe dialogarse con los movimientos sociales e impulsarse desde una visión de consenso. Olin, antes de irnos y preguntarte sobre lo que estás impulsando ahora en política nocturna, hay dos mitos que rodean esta conversación y creo que son generalizados, no diría que son desde un sector en particular. Uno es, a mí qué me importa si la jornada es de 40 horas, porque total, pues yo trabajo en la informalidad, ¿no? Que 60% de la población trabaja en informalidad. ¿Qué me importa a mí si se aprueba o no? Pues total, no tengo trabajo fijo. Ese es un mito, digamos, respecto a que existe o no. Y la otra es que entonces van a contratar menos personas porque los empresarios van a tener que gastar más y que más gente se va a quedar sin trabajo y que de aprobarse esto van a despedir gente. Creo que es un buen espacio para tratar de desmitificar esto que se dice mucho, ¿no? Bueno, a ver, o sea, lo importante ahí es que no solamente hay estudios, yo te mencionaba dos estudios, uno de 2021, otro de 2022, de la OIT y de la OCDE, que demuestran que la reducción del tiempo laboral aumenta la productividad a partir de mejorar las condiciones laborales y a partir del bienestar en la empresa. Y esa es una agenda que no hemos volteado a ver. ¿Cuál es la agenda del bienestar laboral? Justamente Patricia Mercado dice que pues, la gente vive para trabajar o trabaja para vivir, ¿no? O sea, ahí está la pregunta. ¿Qué prefieres tú? Y somos un país que trabaja para vivir. Exactamente. Y además ya hay países que lo han hecho. O sea, tú me puedes decir, bueno, sí, este estudio y tal, y pues está en el papel. No, a ver, o sea, hay una serie de países y muchos países que incluso no trabajan 40 horas. Es una tendencia mundial la reducción del tiempo laboral. Francia está a 35 horas. Reino Unido y España están intentando pilotos de la semana de 4 días. Entonces, eso significa que hay empresas que efectivamente están viendo una mejoría de su productividad. Incluso en México, hay muchas empresas en México que ya trabajan con el modelo de 40 horas con pues contratos colectivos donde se especifica los 5 días de trabajo y 2 días de descanso, ¿no? Claro. Sí, yo creo que si se puede hacer en otros países, ¿por qué en México no? Y podríamos aquí, apostarle ¿cómo a lo eso. hacen las empresas aquí? Claro. Las que tienen las 40 horas, ¿a poco han quebrado? Sí, no, claro. Hay Y muchas no todas empresas son grandes extranjeras. empresas. Claro, no, ¿no? es verdad. Porque aumenta la productividad. Ahora cuéntanos, ¿qué estás organizando en Política Nocturna? Háblanos un poco de Política Nocturna. Bueno, Política Nocturna es un conversatorio que lanzamos cada primer jueves del mes en Espacio Nativo, en la colonia San Miguel Chapultepec, donde proponemos pues hablar de temas de coyuntura pública o política en función del mes que nos toca. Invitamos personas tomadoras de decisión, puede ser personas legisladoras, personas secretarias, personas activistas, y ahí se arma una conversación con el público, ¿no? Con la audiencia. Es muy interesante porque son personas que no necesariamente se conocen a veces, ¿no? Que vienen de sectores distintos. Y es un poco el objetivo de regresar a la conversación pública, promover que la gente primero se informe, porque en muchas ocasiones ni siquiera sabemos cómo desde la ciudadanía lo que se está haciendo en gobierno. Entonces, generar esos espacios e intentar trabajar en los consensos. Podemos no estar de acuerdo, pero siempre nos enfocamos en lo que no estamos de acuerdo. Total. Y creo que hace falta también como autocrítica desde la sociedad civil buscar esas agendas donde sí estamos de acuerdo. Ejemplo, las 40 horas. Yo estoy segurísimo, por ejemplo, que el secretario del Trabajo, Marat, que ojalá nos acompañe en Política Nocturna el 1 de mayo. Ojalá que sí. Él estoy seguro que está a favor de las 40 horas, ¿no? Entonces, pues vamos a platicarlo, cómo lo implementamos, cómo nos apoyamos, ¿no? Claro. Entonces, en el marco de Política Nocturna, el 1 de mayo, viene Patricia Mercado, viene José Luis Rodríguez Díaz de León, que es el magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que es una institución muy desconocida y qué bueno, porque cuando la conoces es cuando tienes un problema. Si no la conoces, ¿no? todo bien. Mejor. Es la instancia a la que vas a llegar si un día tienes que luchar por tus derechos laborales. Exacto, pero que además hubo una reforma de justicia laboral que a mí me parece excelente,
que ha facilitado los procesos de acceso a la justicia laboral. Entonces vamos a ver qué nos dice. Viene Salma Luébano, que es coordinadora nacional de Economía de Inclusión, la primer mujer trans diputada federal en la legislatura pasada, que hoy, bueno, desde la Secretaría de Economía trae esta enmienda. Y bueno, pues están también invitada e invitado la secretaria del Trabajo de la ciudad y el secretario federal del Trabajo. Pues Aurelien, muchas gracias por venir. Ojalá que termine yendo el secretario del Trabajo. Y ojalá presenten el 1 de mayo la ley. Y ojalá próximamente tengamos 40 horas. Síganos en sus redes sociales, por favor, dinos. Me pueden seguir en X como Aurel_GT y en Instagram también soy Aurelien Guilabert. Y en español le decimos Aurelio. No olvide comentarnos sus dudas sobre este tema. ¿Qué opina sobre las 40 horas? ¿Cuántas horas a la semana trabaja usted? Y dele clic a la campanita, suscríbase, comparte y comente. Quédese a ver a Julián Mazoy en SDP Tarde y a Poncho Gutiérrez en SDP Noche.